Buenos días con todos, les saluda Raúl Canales. Esta es una prueba de sonido, quisiera confirmar si me están escuchando bien. Sí, todo ok. Gracias. Muy buenos días con todos, les saluda Raúl Canales, director de soluciones de GPM. Vamos a dar inicio al webinar que hemos llamado Commodities y Riesgo de Mercado 2026. Este evento tendrá a su cargo como expositor a Jordi Civit y a quien les habla. Jordi Civit es doctor en biología por la Universidad Autónoma de Barcelona y cuenta con más de 27 años de experiencia en distintos cargos de jefatura y dirección de compras en empresas nacionales y multinacionales de diversos sectores, entre ellos alimentario, farmacéutico y distribución. Es director académico del MIP, primer posgrado en gestión estratégica de compras y profesor de diversos máster y cursos monográficos relacionados a la gestión estratégica de compras en instituciones nacionales y europeas. Actualmente Jordi se dedica profesionalmente a temas de asesoría, formación y mentoring en gestión estratégica de compras. Colaborador y partner de GPM en Latam. Buenos días o buenas tardes por allá, Jordi. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Raúl. Sí, Bueno, buenos días para vosotros. buenos días. Te voy a dar el control Muy para bien, iniciar gracias. la charla. Gracias por la introducción. Jordi también tiene amplia experiencia en todo lo que es el Commodity Risk Management. Ya nos comentará acerca de ello seguramente. Muy bien. De acuerdo, vamos a ver. Supongo que ahora ya ven mi pantalla. Sí, Y ahora les pediré que me digan si la ven en pantalla completa o no. ¿La ven en pantalla completa o la ven en dos partes? actualmente está como preliminar. Vale. Y quizás ahora sí, ¿verdad? Ahora No, ven, no, ahora no ven pantalla completa, ¿no? no. ¿Y ahora?
¿Ahora No, sí? no. ¿No? Vale, vamos a hacerlo de otra forma. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Muy bien. De acuerdo. Muy bien, pues gracias Raúl por la introducción. Y entonces, en esta primera parte del webinar, vamos a ponernos en contexto sobre la situación actual de la gestión de riesgos en mercados de commodities. Un poco para situarnos en la actualidad, también hemos de hacer una mirada al pasado reciente, por eso lo he titulado de la reactividad a la anticipación. Entonces, lo primero que cualquier commodity manager se pregunta es qué está pasando en los mercados de materias primas, en los mercados de commodities. Y sobre todo cuando alguien que pues, no ha gestionado recientemente, sino que tiene una cierta experiencia. Y entonces vemos enseguida que estamos ante una fractura estructural de las reglas del juego de los mercados y aquí les he expuesto tres grandes ciclos o tres grandes etapas que hemos visto hasta llegar al actual ciclo que hemos llamado policrisis multidimensional. Antes, y está claro que hay un antes y un después del 2008. Hasta el 2008 vivíamos en un superciclo de demanda. Los mercados digamos, se movían de acuerdo a la urbanización, industrialización masiva en China, demanda predecible. Llegó un momento a partir del 2008 que ya hubo un primer cambio de reglas en los mercados, eh, sobre todo por la potente financiarización de los mercados, entrada masiva de fondos, materias primas que pasaron a ser de activos físicos a activos financieros y por lo tanto eso quiere decir que los fundamentos de los mercados se vieron claramente alterados por la especulación. Y estamos a partir del 2020 en un tercer ciclo, que hemos llamado por crisis multidimensional. ¿Por qué se caracteriza? Por la ruptura de la estacionalidad y las correlaciones históricas, y estamos viviendo una volatilidad extrema. Estos tres etapas, o parte de tres etapas como se ven reflejadas en este gráfico que he puesto aquí. Este gráfico representa los grandes índices de precios a nivel mundial. ¿eh? Ven que cómo han evolucionado desde los años, principios de los 90 hasta la actualidad. Y ven cómo, ahí está, ven cómo gráficamente se ven estos tres ciclos hasta el 2008, del 2008 al 2020 y este tercer ciclo que hemos dicho, el que vivimos actualmente. Por lo tanto, esto nos lleva a aprender una gran lección. Los modelos tradicionales, en que nos basábamos, por ejemplo, en medias móviles y en cálculos sencillos, han desaparecido. Y por lo tanto, un commodity manager actualmente debe comprender muchos más aspectos que no puramente hacer cuatro cálculos y dejarse llevar por tendencias o medias móviles. Debe comprender la macroeconomía, la geopolítica global y distintos aspectos. Hemos dicho, pues hemos hablado de qué ciclos hemos visto, pero lo importante también para un commodity manager es saber, bueno, y cuáles son las causas. En este ciclo que estamos de policrisis multidimensional, ¿cuáles son las causas ahí? Y básicamente las hemos resumido en cuatro fuerzas estructurales. La primera, la geopolítica como coste estructural. ¿eh? Los distintos conflictos económicos, bélicos, políticos, lo que han producido es un rediseño de las rutas marítimas, lo cual pues, actúan como una prima de riesgo permanente en las rutas de comercio internacional. En segundo lugar, la paradoja de la transición energética. La transición energética, que digamos que es un factor positivo. Por otra parte, la descarbonización genera una demanda masiva, muchas veces asíncrona, ¿eh? De metales estratégicos, mientras que las regulaciones ambientales pues, están restringiendo también la disponibilidad de algunas de estas materias. Tercera fuerza, los fenómenos climáticos extremos.
En este momento creo que ya no es discutible la influencia del cambio climático. Los fenómenos climáticos extremos están destruyendo de forma recurrente previsiones de cosechas, impactando desde la alimentación hasta la química. Y en la cuarta fuerza, la financiarización y la velocidad del capital. Actualmente, los mercados, como ya hemos visto digamos, antes del 2020, han estado fuertemente financiarizados y esto ha llegado a un extremo en que el capital especulativo magnifica cualquier indicio de escasez. ¿Ah? Y esto se ha visto recientemente. No sé si alguno de ustedes, por ejemplo, si han seguido mercados como de futuros como de cacao. Meses atrás cayó en las cotizaciones después de mucho tiempo en posiciones al alza y solo los primeros indicios de noticias sobre un fenómeno del superniño, que se producía un niño muy intenso que se producía en los próximos meses, disparó enseguida, volvió digamos, ese mercado a recuperarse. De acuerdo, entonces, dadas estas cuatro fuerzas que lo que generan es volatilidad, incertidumbre y que las relaciones entre distintos mercados ya se han roto, al menos, si no para siempre, para mucho tiempo. La gran pregunta del commodity manager es cómo puedo modelizar o cómo puedo gestionar este riesgo del mercado. Ante este entorno, cualquier commodity manager lo que sí que debe tener es una metodología robusta y repetible. Y aquí pondré un dato que es sorprendente. Un estudio de Capgemini a nivel internacional ha revelado que más del 50% de los commodity managers no utilizan ninguna metodología actualmente, a pesar de la situación de alta volatilidad y gran incertidumbre. Se basan en la intuición, su, entre comillas, expertise, ¿eh? Pero evidentemente, como ven, en una situación, en este ciclo que vivimos, no creemos que se pueda permitir ningún commodity manager manejarse por intuición o falsamente llamado expertise. ¿Qué proponemos? Proponemos un enfoque para construir esta metodología robusta, un enfoque basado en cuatro grandes fases. Una primera fase, mapeo de la exposición y la volatilidad histórica. O sea, qué riesgo he expuesto, o sea, cuál es mi perfil de riesgo y cuál ha sido en qué volatilidad, en qué entorno de volatilidad e incertidumbre se mueven los mercados que gestiono. Segundo, una segmentación estratégica, porque no todos los commodities ni tienen el mismo nivel de volatilidad, ni tienen el mismo nivel de incertidumbre. Por lo tanto, tengo que también seleccionar en cuáles me tengo que concentrar. Tercera, una definición de política de coberturas y tipos de actividades, cobertura flexible variable o fija, mínima cobertura que debo tener, posibilidad de utilizar herramientas de hedging, etcétera. O sea, es definir el escenario que es mi compañía en el escenario o el tipo de herramientas que mi compañía me permite utilizar. Y cuarta fase, pues una ejecución híbrida. ¿Vale? Una vez ya definido, pues trabajar estas tres primeras fases, el commodity manager ya puede ejecutar una gestión de riesgos de una forma híbrida, como después comentaré, significa una parte de utilizar coberturas físicas, otra utilizar instrumentos financieros. Bueno, un poco más en detalle estas cuatro fases. En el mapeo de exposición y volatilidad, como bien he dicho, se trata de dos cosas, de calcular numéricamente dos puntos muy importantes. Uno es el valor de riesgo que, digamos, determinado por la volatilidad naciente de un mercado, y después también mi perfil de riesgo como comprador de un commodity o varios commodities. ¿Cuál es mi perfil de riesgo? Pues, ¿qué riesgo tengo cubierto? ¿Cuál expuesto?
y ver, y esto me permitirá ya más adelante poder hacer simulaciones en cada escenario de cierre que me sucederá. La segunda fase, segmentación estratégica. Entonces, clasificar los commodities no tanto por el volumen financiero, o sea, por el importe o por el monto, sino por la complejidad de su mercado. La complejidad nivel de incertidumbre y volatilidad. Y por lo tanto, y esa volatilidad, cuánto impacta en el negocio. La tercera y cuarta fases, como he dicho, la tercera, muy importante, definir la política de riesgos de manejo de estos commodities. Tiene que ser un acuerdo de empresa con la dirección de la empresa. Por ejemplo, pues esto incluye establecer los límites formales de actuación, hasta qué límite puede decidir el commodity manager y a partir de qué límite lo tiene que llevar a dirección, si se le permite trabajar con coberturas variables o tiene que trabajar con coberturas fijas, si tiene que tener un límite mínimo de coberturas, si se le permiten herramientas financieras o no, o siempre actuar comprando físico. Por lo tanto, es el escenario en que se puede mover ese commodity manager. Y finalmente, una vez ya tiene todo esto claro, pues ya puede ejecutar, ya tiene un escenario para ejecutar mediante un sistema híbrido de coberturas físicas y financieras. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, implementar una estrategia combinando contratos de precio fijo o fórmulas de indexación con instrumentos de derivados financieros en mercados de futuro. ¿De acuerdo? Un poco, pues, la expresión, un esquema que reflejaría este sistema de trabajo híbrido sería este que ven aquí. Una parte de contratos físicos, y que pueden ser a precio fijo, indexación o tomando decisiones de cobertura en ciertos momentos y después también, por otra parte, la parte de instrumentos financieros. Bien, entonces, visto la situación actual y cómo creemos que debe actuar un commodity manager, también nos faltaría ver pues, cuál es el ecosistema actual de herramientas. ¿Qué puede utilizar un commodity manager? Pero hemos dicho cómo debe trabajar, pero en realidad para trabajar en el escenario que acuerde con la compañía necesita una serie de herramientas. Básicamente, por una parte tenemos herramientas de gestión, como son, por ejemplo, el análisis fundamental y el análisis técnico. Son dos herramientas que el Commodity Manager debe saber utilizar y dominar, y que le permitirá no solo analizar la situación actual, sino hacer previsiones, lo que puede, hacia dónde va un mercado. Y después, una segunda herramienta es algo como, en el caso de futuros, como el Commit Menos Traders, que es una forma de conocer el sentimiento del mercado. El Commit Menos Traders es útil, como después comentaré, porque debido a la alta financiarización de los mercados, los fondos que están en mercados de futuros son muy, muy sensibles, son los primeros que responden a cualquier cambio en el entorno y por lo tanto, observando lo que hacen los fondos, como el manager puede tener una cierta anticipación. ¿De acuerdo? Y la tercera herramienta, pues el show cost o la modelización de costes, sistemas, o sea, tiene que dominar también, pues, el show cost es saber cómo construir el coste base teórico en el que puede calcular momentos también o niveles de precio adecuados. Bien, aquí he hecho un poco una mención a cómo leer una herramienta como eso con Menos Traders que eh, nos permite tener un input sobre el sentimiento del mercado. No sé si los presentes tienen experiencia o no en este tipo digamos, de reportings, pero cuando acceden al Commit Menos Traders de un mercado de futuros, ven que hay básicamente tres grandes tipos de operadores. Los comerciales, los fondos, los especuladores no comerciales y los pequeños especuladores. Entonces, lo que
los que más, bueno, y lo que se ve lo que se interpreta en un commit menos traders es lo cortos o largos que están cada uno en contratos. Sobre todo los especuladores no comerciales, los fondos, son los que son más, los que responden de forma más drástica, o están muy cortos o muy largos, porque depende de las noticias que les llegan de los mercados. Bueno, con menos traders pueden, cada market exchange tiene su reporting de con menos traders, pero pueden acceder a través del Commodity Por favor, Futures. silencien ese micro del señor Jorge porque no está dejando escuchar. ¿Me escuchan? ¿No? El señor Jorge está con el micro activo. Ok, gracias. ¿A otra persona te refieres? ¿Ahora me Sí, oyen ya lo bien? silenciaron. Sí, está bien, ya lo silenciaron. Ah, muy bien. De acuerdo, y entonces, para ir ya terminando con mi ponencia, lo que también hemos querido destacar es cuál debe ser pues, el perfil digamos, del comprador, bueno, del commodity manager, del gestor de commodities actualmente. Y hemos visto, y lo que vemos es que en los últimos años ha pasado de ser un comprador estándar que gestiona cualquier otra categoría a realmente un gestor de riesgos estratégicos, debido, lógicamente, a todos los cambios que he mencionado de los mercados de commodities. Y lo que vemos es que un commodity manager hoy en día debe reunir estas tres capacidades críticas. La primera, saber interpretar los factores macroeconómicos, capacidad para leer e integrar señales de pues, macroeconómicas como son la política monetaria, como es los flujos de capital, como son el balance oferta-demanda. También, evidentemente, todos los conflictos, sean comerciales, geopolíticos o bélicos y su influencia. Segunda capacidad, diseño, saber manejar contratos, dominio de la estructuración de contratos comerciales en distintas fórmulas de indexación, digamos, como diría, de manejo del coste base o del manejo de la estructura de costes, la parte manejable y no manejable. Y finalmente también una tercera capacidad de liderazgo transversal, ya que en muchas empresas las decisiones de compra de commodities son decisiones de empresa y por lo tanto el commodity manager debe compartir información, participar o en decisiones conjuntas y sobre todo ser un advisor, ser un advisor y un recomendador de decisiones estratégicas, ¿eh? Conjuntamente con finanzas y operaciones. Entonces, actualmente, pues la aportación con estas tres capacidades, la aportación del commodity manager al negocio, pues es esta protección del margen operativo. Y antes que hemos hablado también de herramientas, he dejado para este momento, aunque lo podía haber también tratado en la parte de herramientas, la disrupción tecnológica, de la entrada de herramientas como son los agentes de inteligencia artificial en la gestión de commodities. Entonces, en este caso, nos encontramos en una disrupción tecnológica debido a no agentes, no la utilización de agentes, digamos, conversacionales básicos, sino los agentes autónomos especializados. Agentes autónomos especializados que nos permiten con instrucciones, con instrucciones adecuadas, por ejemplo, monitorizar continuamente en tiempo real noticias y datos de mercado, o hacer también una predicción de dificultades en un mercado, por alturas o problemas en la cadena de suministro, o incluso también nos permite que nos hagan propuestas de momentos de compra, de coberturas, de acuerdo con nuestros datos y nuestro perfil de riesgo. Por lo tanto, es una ayuda tecnológica que evidentemente durante muchos años no hemos tenido y que actualmente
digamos, viene a añadirse a las herramientas de gestión que he nombrado antes, análisis fundamental, técnico, con sentimiento de mercado y técnicas de análisis de costes, pero que evidentemente esto no quita la responsabilidad en la decisión última que siempre es del commodity manager. Bien, y ya como conclusión, he titulado como conclusión esta última slide: el liderazgo pertenece a quienes se anticipan. Y como supongo que todos estamos de acuerdo, la situación actual de los mercados de commodities en digamos, en este ciclo de policrisis multidimensional nos lleva a que el commodity manager, el mejor commodity manager es aquel que se anticipa conociendo pues, todos los aspectos que pueden afectar a los mercados. Y para eso debe comprender el entorno de esta multidimensionalidad. Por supuesto, trabajar con metodología, nunca más ni con intuición ni con el llamado expertise. Debe evolucionar su perfil para conseguir todo esto y después también adoptar tecnología, añadir la tecnología al resto de métodos de gestión. Y por mi parte nada más, les agradezco la atención y espero que, al menos aunque ha sido breve, espero que mi ponencia les haya puesto un poco en contexto de cómo son actualmente, qué está sucediendo en mercados de commodities y cómo vemos la figura del commodity manager. Y por supuesto, más adelante, pues ya estoy disponible para responder sus preguntas. Muchas gracias, Jordi. A los participantes al webinar les hemos colocado una pregunta que quizás podrían responder. La pregunta es: ¿qué commodities son los que más impactan sus compras? ¿Sí? Porque para esta última parte del webinar hemos considerado añadir, sin que esto signifique que todo se tiene que basar en la revisión del precio o digamos, aplicar el análisis técnico para justamente, y que es lo único digamos, digamos, en lo que tenemos que centrarnos, ¿no? Como ha explicado Jordi, hay toda una metodología detrás que se tiene que desarrollar para poder, ¿no? Conseguir los mejores resultados para nuestras empresas. Entonces, quizás podrían responder, perfecto, para tener alguna idea, porque justamente deseamos revisar alguno de los commodities, ¿no? Utilizando por ahí una herramienta muy conocida que se llama TradingView. Entonces, para ver la actualidad y del precio y de algunas proyecciones, para ver si estamos más o menos en línea con lo que habíamos pensado. Ya, mientras que van respondiendo, vamos viendo el commodity con el que pensábamos empezar, que es el cobre. ¿Sí? Así que voy a compartirles la pantalla. Si es que por tiempo no llegamos a ver todos los commodities que plantean, digamos, la aplicación es bastante similar, salvo en los temas, evidentemente, que afectan a cada uno de los mercados. Me refiero al tema de la evaluación a nivel técnico de los precios. Muy bien, entonces voy a compartirles la pantalla. La idea de esta sección es más que nada motivarlos para que conozcan un poquito acerca de este tema del análisis técnico y cómo nos puede aportar valor en nuestra gestión de compras. ¿Sí? Aquí estamos viendo, ¿no? la cotización del cobre, ¿sí? en TradingView, que es la herramienta que vamos a utilizar en esta ocasión. Y acá tenemos montados, añadidos, dos indicadores, el ADX y el RSI. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para los cables eléctricos de las empresas de energía, el cobre es uno de los commodities más
más importantes, ¿sí? Dado que mueve el precio de estos cables eléctricos. Entonces, porque es la principal materia prima para su fabricación. Entonces, acá podemos ver cómo ha ido moviéndose este commodity a lo largo de los años, ¿sí? Entonces, lo que quería mostrarles era la importancia del RSI, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El RSI es una herramienta que mide la fuerza relativa del precio y nos permite ver cuándo está sobrevendido o sobrecomprado un activo determinado, en este caso el cobre. Cuando llega a más de 70, está en una situación de acá, como pueden ver, ¿sí? Cuando está en menos de 30 está en sobreventa y en más de 70 en sobrecompra. Entonces, como pueden observar aquí, en el año 2022, en julio, estaba en una situación en la que habías vulnerado el valor de 30, ¿sí? Estaba en rojo aquí. Entonces, aquí, si se dan cuenta, a partir de ahí vino un momento en el que subió este activo, el cobre, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, era un punto muy bueno de compra, ¿no? ¿Sí? Entonces, evidentemente, ¿para qué nos puede servir esto, no? Evidentemente, si estamos haciendo una licitación, hay que saber el momento en el que debemos o podemos, ¿no? O debemos realizar una negociación, ¿no? Si estamos como en la situación actual en la que estamos en un pico, quizás, siempre es quizás, no sea tan conveniente negociar, digamos, a precio fijo por, por un contrato de largo plazo, ¿sí? Porque lo más probable es que posiblemente el precio tienda a caer, como, lo hizo, ¿sí? Entonces, evidentemente hay herramientas que se utilizan y he utilizado inclusive porque yo he sido comprador en la época de que trabajaba para la empresa privada, era comprador de cables eléctricos justamente, y utilizábamos para evitar caer en este tema de que a veces sube y a veces baja el precio internacional. Utilizábamos la fórmula polinómica de reajuste de precios basado en el contenido de cobre que tenía cada uno de los cables, ¿sí? Entonces simplemente lo que se hacía era, aplicando esta fórmula, era que si el precio subía, simplemente se actualizaba la fórmula y no salía un precio como 100, digamos, ¿no? Y si el precio estaba en una temporada en la que bajaba, simplemente se actualizaba la fórmula y el precio estaba como 70, ¿sí? Porque ese precio iba a regir durante un periodo largo de tiempo, ¿sí? O esa fórmula iba a regir, o ese contrato iba a durar durante varios años, durante 2, 3 años. Entonces podría haber, digamos, lo más salomónico era que esta forma de reajuste vaya definiendo cuál es el precio de compra en cada uno de los meses determinados, ¿no? Porque de lo contrario, si se dan cuenta, si definimos un precio fijo, el vendedor nunca va a querer perder y siempre se va a proteger, y eso va a tender a definir un precio mayor. Entonces ahí el que está, digamos, el que se va a perjudicar va a ser el comprador, ¿no? La empresa compradora. Entonces, la actualidad del precio del cobre, como vemos aquí, ahorita se ha formado un rango, está en un rango confirmado, porque ya se ha tocado, estamos viendo en la semanal, es un rango confirmado porque ya ha tocado este rango ya eh, más de 2 veces, ¿sí? Y entonces lo más natural sería que el precio tienda a, a caer, caer, y hasta que tenga la fuerza suficiente para romper este rango, con fuerza, con volumen, y en ese caso sí ya
podría llegar a cotas superiores. Pero de momento lo más natural, ¿sí?, sería de que tenga una corrección hacia valores menores, acercándose posiblemente a la EMA de 20. Entonces, dense cuenta cómo se ha estado moviendo en los últimos meses, desde inicios de año, ¿no? Se ha estado moviendo justamente en esta franja, entre la cuota superior de $13.618 y la cuota inferior de $11.728 por unidad. Muy bien. A ver, nos vamos al chat. Cualquier consulta que tengan la pueden formular por el chat, ¿sí? Y al final, en 10 minutos, vamos a iniciar con la rueda de preguntas. Si tuvieran alguna también para Jordi, ahí las atendemos. A ver, veremos otra que hayamos preparado, el petróleo. El petróleo lo vamos a revisar, aprovechando para reforzar un punto, seguramente ustedes ya que posiblemente conozcan, la base del análisis técnico es que todo ya está metido en el precio, que todos los actores económicos, ¿no?, ya, digamos, con toda la información que se tiene, ya han definido, ¿no?, ese valor que estamos viendo aquí en TradingView. ¿Sí? Ese es el valor actual. Salvo que ocurra un cisne negro o algo que nadie podía contemplar, eso podría ya hacer de que cambie, digamos, la situación actual, ¿no?, del precio. ¿Sí? A ver, vamos a irnos al petróleo. El petróleo lo vamos a ubicar. Vamos a ver, ya. Ok, trabajaremos con el petróleo WTI. Entonces, acá estamos en una situación parecida, ¿no? Si se dan cuenta, en la actualidad del precio es esta, ¿no? Estamos en un rango que has estado tocando en repetidas ocasiones. Entonces, pero dentro de una tendencia claramente creciente, ¿no? Muy bien. Si vemos el indicador del RSI, aquí, cuando rompió, acá este indicador de aquí, del ADX, también es interesante porque cuando rompe el 20, el valor 20, es, digamos, tiene bastante fortaleza. Cuando la EMA, cuando el valor del precio está por encima de la EMA de 20, la fortaleza es alta. Entonces, eso hace de que, si se dan cuenta, cuando se pasó el 20, aquí, dense cuenta cómo el valor saltó y se fue muy fuerte hasta estas cotas superiores, ¿no? Entonces, por eso este ADX es otro valor, indicador que siempre monitoreamos. ¿Sí? Aquí, cuando ya el valor estaba en el RSI sobre comprado, ¿sí?, aquí comenzó a tener bajadas, pero esto ya está por la volatilidad misma de la situación geopolítica que se ha generado por la geopolítica. Como se darán cuenta, se ha estado oscilando entre estos valores, ¿no?, entre más de 100 y menos de, y por abajo ha estado llegando a valores de 90, ¿no? Entonces, ya el rango que se ha formado, digamos, podríamos colocarlo por aquí, ¿sí? Entonces, se ha estado moviendo y ahorita
por lo que se conoce, parece que se va a llegar a un acuerdo de paz, y esto debería ser de que el valor, ¿no?, como estamos viendo, vaya bajando. Si logra vencer este valor, el valor de los 86, ¿no?, con fuerza para abajo, haría que ya llegue a valores más naturales del petróleo, ¿no? Dense cuenta también el petróleo como también ha respondido en el tiempo con justamente estos aquí, por ejemplo, con el RSI, como no, cuando ha estado sobrecomprado, lo que ha ocurrido es que, bueno, acá tengo un indicador que marca cuándo vender, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ha marcado venta. Entonces, y esa venta se ha confirmado. Igual acá, igual acá, igual acá, igual acá. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto nos puede servir, como pueden darse cuenta, para más o menos ver por dónde podría moverse estos commodities. A ver, otro que podríamos verificar. Que hayamos estado mirando. A ver, veamos maíz, ¿sí? También lo teníamos en la lista inicial. Maíz. Ya. Bien. Miren, dense cuenta que acá está marcando venta mi indicador, ¿no? El indicador está marcando venta. Está por vulnerar la EMA de 20. Si la vulnera, evidentemente ya pasaría de estar en una situación de tendencia positiva o una tendencia negativa. Podría ir a cuotas menores. Sí. El RSI no muestra nada en particular. Dense cuenta cómo también los precios no siempre, no siguen una tendencia exclusivamente positiva. Siempre hay subidas, correcciones sanas, subidas, correcciones. Y dense cuenta cómo, otro aspecto a mirar acá es cómo, ¿no?, ha estado siempre bajando, ¿no? Y digamos, y cómo es la EMA de 20 va mostrando justamente cómo se ha ido moviendo en promedio justamente este activo, ¿no? Entonces, a ver, hay que ver, miren aquí, ¿no?, cómo este indicador marcó venta, y justamente eso es lo que ocurrió. Bajó de forma significativa este activo. Igual aquí. Igual aquí. Ahora, evidentemente la idea no es que un comprador esté, digamos, haciendo la labor de un trader, ¿no? Pero tenemos que conocer ciertos aspectos y ver cómo podemos, ¿no?, administrar el riesgo, que justamente es lo que ha comentado Jordi, ¿no? Cómo administrar el riesgo y evitar de que estas situaciones de mercado afecten a nuestra empresa o hacer de que le afecten menos, ¿sí? Hay herramientas para ello, ya la ha comentado Jordi, herramientas muy interesantes a nivel financiero que seguramente tenemos que conversarlas, gestionarlas, negociarlas con nuestros pares de finanzas, ¿sí?
Eh, bueno, por tema de tiempo lo voy a dejar ahí. Espero haber dejado una pequeña muestra de cómo no hacer el tema del análisis técnico y dejar ese bichito de interés, de despertar su curiosidad, como se dice, ¿no? Que es muy importante para el comprador ser curioso. Tenemos que ser curiosos y meternos en todo lo que puede afectar justamente digamos, todo lo que tiene que ver con las compras. Muy bien, gracias por mi lado. Vamos a pasar para algunas preguntas que puedan formular por el chat. ¿Tienen alguna pregunta? Con mucho gusto, pues la responderemos. Yo sí tengo una pregunta para los participantes del webinar. ¿Ustedes vienen utilizando lo que son las fórmulas de reajuste de precio, polinómicas de reajuste de precio? Sería interesante comentar un poquito acerca de ello. ¿Te parece, Jordi? Bien, me parece bien. Ah, les daba el ejemplo pues, del cable, de la fórmula de reajuste del cobre, ¿no? Que es una fórmula más o menos que es como la que les pongo acá. A ver, le voy a poner acá precio final igual a precio inicial más contenido de cobre. Acá pondremos K, contenido de cobre, por LM, LM, LM final menos LM inicial. Esa fórmula, por ejemplo, esa es para el cable de cobre. Precio final es igual a precio inicial más el contenido de cobre por la resta, ¿no? Del LM final menos el LM inicial. ¿Qué es el LM? Es cuánto está cotizando el cobre en este caso en el London Metal Exchange, ¿no? En el mercado internacional de manera transparente para todos en el periodo 2 menos el periodo inicial, ¿no? Entonces, ¿qué nos cotizó el proveedor en su cotización? Nos dio el precio inicial, nos dio el contenido de cada uno de los cables de cobre, el contenido de cobre de cada uno de los cables, y nosotros tenemos el LM inicial, ¿no? Esos son datos. Y ya mensualmente va variando, ¿no? Porque cada mes va cerrando el mes y tenemos ya un LME mes 2, LME mes 3, LME mes 4. Entonces se puede ir actualizando y el precio final varía, ¿no? Acá vemos cómo esa fórmula polinómica nos puede servir para negociar un contrato de largo plazo, ¿no? En lo que tiene que ver con cobre. Muy bien, acá nos está comentando un compañero, ¿no? De Antamina, ¿no? Denis, que si lo utilizan en minería, sobre todo para reactivos de flotación, perfecto, muy bien, interesante. Utilizan fórmulas de reajuste. Melanie nos comenta, por ejemplo, en azúcar, ¿cómo aplicarías eso? Ajá. Eh, el, es, bueno, entonces, el azúcar, como conocen seguramente, es un commodity, lo podemos ver aquí, ¿no? Entonces vamos a ver, voy a aprovechar aquí que están comentando, el azúcar es el ticker es TBC igual sugar. No está aquí, allá, pero también está como dice SB1, ¿sale?
No está, no está aquí. En la que tengo, no la tengo, pero habría que buscar cuál es el correcto, pero pongámosle que fuera el acá. Imaginemos lo que es esta. ¿Te suena este valor, este precio? Bueno, entonces este es el valor al que está cotizando en el mercado internacional. O sea, tendríamos que buscar cuál es el ticker adecuado, ¿no? ¿Sí? Pero imaginémonos que es este. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente, esto viene a ser lo que para el caso del cobre viene a ser el LME. Entonces nos vamos a acá. Entonces simplemente lo único que tendríamos que ver es qué es lo que estás comprando. Estás comprando, si estás comprando azúcar solamente, evidentemente ahí no hay nada que hacer, porque eso se mueve con el precio internacional, ¿no? Pero si estás comprando algo que tiene componentes, uno de sus principales componentes es el azúcar, en ese caso sí podríamos aplicar una fórmula muy parecida a la que yo planteaba. En este caso, como comprenderán, el cable de cobre tiene principalmente cobre, es lo que marca el precio, ¿se dan cuenta? Pero si hubiera otro componente acá, le pondríamos un K2, ¿no? Que podría tener, por ejemplo, el cable fuera de cobre y aluminio. Acá podemos tener cobre y aluminio. Y acá tenemos igualmente un LME, en este caso de aluminio, final menos el LME inicial del aluminio. ¿Se dan cuenta? Entonces, y así puede tener n factores esta formulita que estamos viendo acá, dependiendo de cuántas materias primas sean claves justamente para que muevan justamente el precio Y de la, si del valor. me permites, Raúl, para Sí, responder a Melanie, claro que sí. puedes- podrías utilizar la misma fórmula que nos ha planteado Raúl, lo único que en el azúcar el contenido es 99%, ¿no? No es lo mismo que comprar cable de cobre, que tiene el cobre, pero además tiene la parte de polímero, Correcto. de la cubierta. En este caso sería el contenido, acá sería un 99%, ¿vale? Pero valdría la misma fórmula adaptada a este 99%, y con un precio diferencial entre el actual y el futuro. Acá una pregunta interesante de Carlos, justamente ya como cerrando, ¿cómo proteges una posición abierta ante rallies alcistas de futuros? ¿Sí? Bueno, una forma, sí, a ver, si tienes un riesgo expuesto, tienes una cantidad no cubierta y estás viendo que el mercado de tu commodity está en posición alcista, lo que se recomienda es, a ver, en el modelo tradicional, un comprador de commodities, cuando veía una posición alcista, tomaba una cobertura larga rápidamente. En la actualidad no se recomienda esto. Si tienes una posición abierta y ves una tendencia alcista, lo que se recomienda es tomar una cobertura prudente y seguir las correcciones de mercado. Y aprovecho esto para decirles, a ver, para puntualizar una cosa. En los gráficos que nos ha mostrado Raúl, ven que hay en un mercado de commodities hay que distinguir tres tendencias. La primaria es la tendencia eso es el periodo de tiempo que va de un mes a un año. Hay tendencias secundarias, que son las tendencias dentro de un mes, y las tendencias, perdón, vuelvo a, vuelvo a empezar. Las tendencias primarias son los ciclos de un año o más. Las secundarias son tendencias dentro de un año, o sea, de 1 a 12 meses. Y las terciarias son las tendencias las variaciones dentro de un mes. Entonces, una regla de oro es nunca analicen, o al revés, siempre analicen el mismo horizonte temporal en el cual ustedes van a tomar decisiones de compra. Si ustedes toman decisiones de compra por trimestres, no analicen los 3 últimos años de un mercado porque van a decidir en tendencia secundaria. Por lo tanto, analicen 3 o máximo 6 meses, lo que ha sucedido en 3 o 6 meses. ¿Ah?
y así pues, en los distintos horizontes. Y digo esto, Carlos, porque si, si ves una tendencia alcista en horizonte secundario, actualmente la recomendación es tomar una cobertura no muy larga, sino moderada, y esperar a ver las correcciones en tendencia terciaria. Y entonces, cada vez que haya un valle en tendencia terciaria, volver a tomar posición. Esto que comenta Jordi es correcto, ¿no? Porque evidentemente, dependiendo del periodo en el que tú hagas la evaluación, vas a estar en un escenario u otro, ¿no? Entonces tienes que tener muy claro eso, ¿no? Acá dense cuenta cómo, si analizamos el periodo mensual, en el caso del azúcar, se dan cuenta cómo está claramente en una fase de corrección, ¿no? Nos damos cuenta desde que hace más de un año, creo que 2, que no puede superar la media de la EMA de 20, ¿no? Entonces, mientras que si vemos en un periodo de menor, evidentemente aparece más ruido, ¿no? Si lo vemos de una semana, ahí vemos que aparentemente estaría en un rango, ¿no? Pero ya vulnerando ya la tendencia, la potencial tendencia de cualquier potencial tendencia de reversión, porque sigue también queriendo ponerse por debajo, el precio por debajo de la EMA de 20. Sí. Lo más conveniente siempre es evaluar en periodos en periodo de semana para arriba, porque ahí vemos los grandes movimientos, ¿no? ¿Sí? Que para nosotros son los que más importan. Si nos vamos a periodos muy, muy cortos, de 4 horas, y ahí hay mucho ruido y que en realidad no nos van a sumar mucho para nuestra gestión. Bueno, no sé si tiene alguna consulta más. Muy bien. Gracias a todos los participantes. Esperamos que el evento les haya servido y les haya sido de interés. Cualquier consulta estaremos encantados de atenderla. Y bueno, solo comentarles de que si nos siguen por LinkedIn, van a tener acceso al monitoreo que le estamos haciendo diariamente a los commodities más importantes, entre ellos todos los varios de los que hemos comentado, y que van a poder ir viendo cómo se van moviendo en el día, semana, mes, trimestre, y que consideramos que podría serles de utilidad. Eso lo pueden ver desde nuestra página. En la parte superior. Dicho esto, muchas gracias. Raúl nos pregunta si podemos compartir la presentación que he utilizado. Claro que sí. Sí, se las estaremos enviando sin problema. ¿Sí? Nuevamente, muchas gracias y esperamos verlos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias a todos. Buen día.